Otra de las cosas claves que se obtienen de los ensayos preclínicos es poder determinar, como decíamos antes, la seguridad de estos fármacos y la forma de determinarla en parte es obteniendo lo que se llaman índice terapéutico e índice de seguridad. Lo que nos permiten evaluar estos índices es una relación entre la eficacia de la droga y la toxicidad de la droga. ¿Sí? El índice terapéutico es una medida de distancia entre lo que llamamos dosis efectiva 50 y la dosis letal 50. ¿Qué es la dosis efectiva 50 y la dosis letal 50? Vamos a pasar a estos gráficos, ¿sí? En la abscisa tenemos el logaritmo de la dosis que estamos utilizando, y en las ordenadas, para este gráfico de acá, vamos a ver el porcentaje de animales en los cuales el fármaco tiene efecto, mientras que en este caso va a estar representando el porcentaje de animales en los cuales se produce la muerte. Entonces, esta es la dosis, ¿sí? Este punto de acá nos va a representar la dosis que produce o que es efectiva en el 50% de los animales, y esa es la dosis efectiva 50, mientras que este punto acá nos está representando la dosis que es letal en el 50% de los pacientes. El cociente entre la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50, ¿sí? Que nos está representando la distancia entre la dosis efectiva 50 y la dosis que es letal en el 50% de los animales, se denomina índice terapéutico, mientras que en este punto acá se va a representar la dosis que es letal en el 1% de los animales, y en este punto de acá la dosis que es efectiva en el 99% de los animales. Entonces la diferencia o la distancia entre la dosis letal 1 y la dosis efectiva 99 es lo que llamamos índice de seguridad. Lo que puede pasar es que la dosis efectiva 99 se empiece a solapar, por ejemplo, con la dosis letal 1, ¿sí? Entonces, vuelvo para atrás. Lo ideal es que el índice de seguridad, que se acuerdan que el índice de seguridad era la dosis letal 1 sobre la dosis efectiva 99, ¿sí? Bueno, lo ideal es que el índice de seguridad sea menor a 1, ¿sí? Y esto lo ideal es que el índice de seguridad no sea inferior a 2, que no sea inferior a 2. Si el índice de seguridad es menor a 1, esto está indicando que empieza a haber superposición entre la dosis terapéutica más alta, la que era efectiva en el 99% de los pacientes, y las dosis letales más bajas, ¿sí? Lo vemos acá. Si el índice de seguridad es menor a 1, quiere decir que hay superposición entre las dosis efectivas más altas y las dosis tóxicas o letales más bajas, con lo cual digamos que la ventana terapéutica o la ventana de seguridad es chiquita. Con las dosis más efectivas se observa letalidad en cierto número de animales. Eso es lo que empieza a implicar o lo que implica que el índice de seguridad sea menor a 1. ¿Cuándo podemos utilizar un fármaco que tiene este índice de seguridad tan bajo? Es decir, que las dosis terapéuticas más altas se empiezan a solapar con las dosis que pueden ser tóxicas en cierto número de pacientes, para enfermedades que tienen elevada letalidad
y entonces en las cuales se pueden aceptar fármacos que tengan un índice de seguridad más bajo o que sean, digamos, que tengan mayor toxicidad. Por ejemplo, los antirretrovirales o los antineoplásicos son fármacos que tienen un índice de seguridad más bajo, que puede ser un índice de seguridad menor a 1, pero dado que no existen tratamientos toxicológicamente más aceptables, se acepta para su uso en humanos, ¿sí? Si el índice de seguridad es mayor a 1, sabemos que cuanto mayor sea el valor del índice de seguridad, menor va a ser la superposición entre dosis efectivas y dosis tóxicas. Entonces, lo ideal es que este índice de seguridad sea mayor a 2, o sea, que la distancia, ¿sí?, entre este punto y este otro punto sea cada vez mayor, lo cual haga, o sea, si lo vemos como esto es un cociente, es que la dosis letal sea lo más alta posible y la dosis efectiva sea lo más baja posible, para que entonces el índice de seguridad sea mayor a 2 y sea lo más grande posible. ¿Se entiende? Bien. El índice terapéutico, decíamos que era la medida de distancia entre la dosis efectiva 50 y la dosis letal 50. Lo ideal es que este índice terapéutico no sea inferior a 10. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas que decíamos que se obtenía en preclínica, además del índice de seguridad de un fármaco y el índice terapéutico, es lo que se llama NOAEL. El NOAEL es el nivel de dosis en los cuales no se observan efectos adversos en los animales. Y entonces es este NOAEL el que se va a utilizar para poder calcular, ¿sí?, la primer dosis que se va a utilizar en humanos, ¿sí? La FDA entonces estableció un algoritmo para poder extrapolar las dosis animales a dosis en humanos que derivarán en una dosis máxima recomendada para iniciar los estudios clínicos por primera vez en humanos, que en general, en la mayoría de los casos, la primera aproximación a humanos son voluntarios sanos, ¿sí?, que ahora lo vamos a ver. Y entonces se utiliza esta fórmula, que no la tienen que saber para el examen, es solamente para tener una idea de cómo se calcula la dosis máxima segura recomendada para el primer uso en humanos, y es calcular la dosis equivalente en humanos, ¿sí? La dosis equivalente en humanos, la dosis equivalente en humanos se calcula a partir del NOAEL que se obtuvo, es decir, nivel de dosis sin efectos adversos, por el peso animal sobre el peso del humano potenciado a 0,33. Y entonces a partir de eso obtenemos la dosis máxima segura recomendada para utilizar en animales, que es, vuelvo a repetir, una dosis ajustada, ¿sí?, corregida, en la cual no se observó efectos adversos en los animales. Y de hecho, de esta dosis en la cual no se observa efectos adversos en animales, incluso se utiliza un rango todavía de mayor seguridad, es decir, se usan todavía dosis más bajas, ¿sí?, en humanos. Bien. Entonces, ya les venía hablando, vinimos hablando un montón de las fases de la farmacología clínica, hablamos un poco de preclínica, vamos a ver cómo sigue esto. Una vez que la agencia regulatoria determina que esos estudios preclínicos estuvieron correctamente realizados bajo el método científico, que se obtuvieron adecuadamente los parámetros, la farmacodinámica, es decir, la eficacia de ese fármaco, la farmacocinética, la dosis equivalente, la máxima dosis a utilizar, que se vio que ese fármaco es seguro y que está éticamente justificado hacer ese estudio en humanos.
se pasa a los ensayos clínicos, en donde ahora el sujeto experimental ya no son animales, sino que son pacientes. Y en este caso tenemos varias patas o varios participantes en lo que es el desarrollo de un ensayo clínico. Primero, tenemos el patrocinante. ¿Qué es el patrocinante? El laboratorio dueño de esas moléculas que están en investigación, o de lo que se va a llamar de acá en adelante producto en investigación o producto de investigación, es el que va entonces a financiar, ¿sí?, los ensayos clínicos, y va a ser responsable del correcto desarrollo y del desarrollo con calidad de esos ensayos clínicos, obviamente guiados bajo la GCP, las normas de cuidado, de protección de la seguridad del paciente. Como dijimos, el patrocinador va a ser el que desarrolle el protocolo de investigación basado también, digamos, en los datos que tiene de la preclínica, y ese protocolo tiene que siempre pasar por dos lados. Tiene que ser evaluado y aprobado por un comité de ética o por un IRB, se llama en Estados Unidos. Hay comités de éticas independientes, comités en distintas instituciones de salud, ¿sí?, en distintos hospitales, en distintas clínicas. Ahora después vamos a ver más adelante cómo está constituido un comité de ética. Pero básicamente el comité de ética tiene que evaluar que el desarrollo de ese protocolo está correctamente hecho, sobre todo desde el punto bioético, que se va siempre a proteger la seguridad de los pacientes y que está justificado éticamente el desarrollo de ese protocolo en humanos. Y siempre va a tener que, digamos, evaluar que se esté en todo momento, no solo a la hora de evaluar un protocolo, sino que además el comité de ética, después vamos a ver que va a estar evaluando toda la realización de ese protocolo para evaluar que en ningún momento se violen los derechos o la seguridad de los pacientes. Y este protocolo, que fue aprobado por un comité de ética, a la vez tiene que ser aprobado en simultáneo por un ente regulador. En realidad no están en simultáneo, porque primero tiene que ser aprobado por un comité de ética para que la agencia regulatoria lo pueda evaluar y aprobar. ¿Sí? Obviamente que la ANMAT o el ente regulador no puede aprobar ningún protocolo que haya sido rechazado por un comité de ética. ¿Sí? Puede pasar que un comité de ética lo acepte, otro lo rechace, eso puede llegar a pasar, pero en general el ente regulador tiene que aprobar protocolos que fueron aprobados por un comité de ética y que obviamente considera que es ético realizarlos. Y este ente regulador, además de evaluar, digamos, lo ético, va a evaluar el método científico, ¿sí? El método en el que está, digamos, el método con el que se realiza ese protocolo y que esté adecuadamente escrito o descripto. Bien. Entonces, vamos a suponer que este ensayo clínico se va a realizar en una clínica, vamos a suponer que se va a realizar en una sola clínica, que no es lo más frecuente, en general se utilizan varias, pero vamos a suponer que se va a realizar en una determinada clínica o en un determinado hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que el patrocinador tiene que hacer es buscar un hospital público o un centro o una institución que sea adecuada para desarrollar el protocolo de investigación bajo las pautas GCP y bajo la disposición 6677 de la ANMAT. Es decir, que ese hospital público esté en condiciones de desarrollar adecuadamente el ensayo clínico. ¿Esto qué quiere decir? Los ensayos clínicos se desarrollan con drogas, entonces. Las drogas tienen que estar adecuadamente guardadas a la temperatura que dice el brochure, bajo las condiciones de humedad que están descritas en el brochure. El brochure es como el manual, como si fuera el prospecto de ese producto en investigación. Entonces no podemos elegir un hospital público que no nos pueda garantizar que la droga va a estar a la temperatura y a las condiciones de humedad y resguardadas, es decir, guardadas bajo llave, que solo tenga acceso ciertas personas, ¿sí? No podemos
elegir un hospital público que sabemos que no va a poder desarrollar ese ensayo con calidad. ¿Por qué? Porque los datos que se van a obtener de ese centro no van a ser confiables, ¿sí? Y porque probablemente se esté violando los derechos y la seguridad de los pacientes, ¿sí? Si nosotros sometemos a los pacientes a un ensayo que está desarrollado con malas condiciones, donde los datos que se están obteniendo no son fiables, no es ético para ese paciente. Estamos sometiendo al paciente a algo que se hace inadecuadamente, ¿se entiende? Entonces tenemos que elegir un hospital que tenga las condiciones de que se puedan realizar todas las visitas de los pacientes, que tengan, no sé, si hay que medirle, tomarle la presión a ese paciente, que tengan los esfingomanómetros calibrados, ¿sí? Que las enfermeras que van a el personal que va a participar del ensayo clínico y que va a tomar la presión o que va a hacer los estudios clínicos necesarios esté capacitada para hacerlo. Bien, entonces hay que elegir un centro que esté adecuado, que sea adecuado para el correcto desarrollo de ese ensayo clínico, y un investigador principal. El investigador principal va a ser el responsable en ese centro o en esa institución del adecuado desarrollo del ensayo clínico. Esto es, de que se recluten adecuadamente los pacientes. Para el reclutamiento de los pacientes tienen que cumplir con ciertos criterios de inclusión y de exclusión que están dispuestos en el protocolo para poder o no entrar en ese ensayo clínico. Entonces, el investigador principal va a ser responsable de reclutar esos pacientes y reclutarlos de manera tal que cumplan con esos criterios. Es decir, que no se incluya en el protocolo a ningún paciente que no cumpla con los criterios de inclusión y exclusión que están dados por el protocolo, ¿sí? Que sea responsable de las visitas de seguimiento, ¿sí? De esos pacientes durante el protocolo. Ser responsable de que los datos que se van recolectando de ese paciente estén adecuadamente anotados en los documentos fuentes, que es la historia clínica del paciente, y en el CRF, que ahora después les comento qué es. Entonces, que se recolecten adecuadamente los datos de esos pacientes. Va a ser el responsable entonces de toda la conducción del ensayo clínico. Obviamente que el investigador principal tiene un grupo de trabajo, un coordinador, un subinvestigador, que se tienen que anotar en lo que se llama una hoja de delegaciones, donde tienen que estar bien descrito cuáles van a ser las tareas de todos esos participantes del ensayo clínico, y nadie que no esté en esa hoja de delegaciones puede tener contacto en el sentido de hacer cosas que estén descritas dentro del protocolo. No sé, ninguna enfermera que no esté en la hoja de delegación puede levantar datos de ese paciente, como puede ser tomarle la presión arterial, tomarle los vitales, si no está en la hoja de delegación. ¿Se entiende? Bien. El investigador principal va a ser responsable de todo lo que suceda en ese centro, ¿sí? El investigador principal puede delegar ciertas tareas, pero en ningún caso delega responsabilidades. Siempre es el único responsable. Bien, y entonces estas son un poco las patas de lo que es un ensayo clínico. El comité de ética, el patrocinante, el investigador, el ente regulador. El ente regulador va siempre a auditar cómo se desarrolla el protocolo en todo su desarrollo. Y obviamente los pacientes o los sujetos experimentales, ¿sí? El patrocinador, entonces, brevemente, como dijimos, puede ser un individuo, una compañía, una institución responsable de iniciar, administrar, controlar y financiar un estudio clínico. Ahora vamos a hablar un poco de esto. El sujeto de estudio es un individuo que participa, ya sea como receptor del producto en investigación o como control. Ahora también vamos a hablar un poco más de esto. El producto en investigación es una forma farmacéutica ya que contiene un principio activo o un placebo. Ahora también vamos a hablar un poco más adelante de qué implica el placebo, que se está probando o usando como referencia en un estudio clínico.
Entonces, una de las cosas que plantea en cuanto al protocolo, la Declaración de Helsinki, y esto obviamente está contemplado en la disposición 66 y 67, es que el patrocinador tiene que armar el protocolo de investigación, y este protocolo tiene que incluir información sobre financiamiento, sobre los patrocinadores, sobre afiliaciones o posibles conflictos de interés para las personas del estudio. Tiene que describir los arreglos para el acceso después del ensayo a intervenciones identificadas como beneficiosas en el estudio o el acceso a otra atención o beneficios apropiados. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que es un ensayo clínico que se hace para determinar la eficacia de un nuevo anticoagulante, un ejemplo, versus el anticoagulante convencional. Vamos a suponer que se hace en paralelo, igual ahora les voy a explicar más adelante cómo se hace el desarrollo, el diseño de un ensayo clínico. Pero si se demuestra que el paciente que estaba en la rama del anticoagulante oral nuevo, si ese paciente que estuvo 2 o 3 años tratado con ese nuevo anticoagulante, si demostró beneficios, ¿sí?, durante el estudio, cuando finaliza el estudio y se hacen todos los pasos para que la ANMAT o la FDA lo apruebe y se comercialice, tarda un tiempo. Entonces no se le puede a ese paciente que estuvo 2 o 3 años con el nuevo anticoagulante de pronto suspendérselo y dejarlo, si realmente demostró que era beneficioso y que era seguro, no se lo puede suspender. El patrocinador tiene que garantizar a ese paciente el acceso a esa intervención que fue beneficiosa, o el acceso a cualquier otra atención o beneficio apropiado, ¿sí? Es decir, le tiene que garantizar a ese paciente, si no va a quedar, digamos, con ese tratamiento, garantizarle cualquier otro tratamiento que sea beneficioso. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal, y reducir al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad física, mental y social. Es decir, que todos los datos que se recogen del paciente se recogen bajo un código de identificación. En ningún momento, cuando se mandan a analizar los datos, por ejemplo, cuando se hace la estadística de los datos recolectados de los pacientes, el estadista en ningún momento ve cuál es el nombre y apellido de ese paciente. Si en ningún momento sabe el nombre y apellido del paciente que tuvo tales efectos adversos o que tiene tal patología, porque eso sería violar la confidencialidad de ese paciente. Cuando se publican los resultados del ensayo clínico, se publican sin la posibilidad de identificar a ese paciente, porque se estaría violando la confidencialidad. O sea que algo que es clave a la hora de desarrollar ensayos clínicos es que siempre se mantiene a los pacientes identificados con un código, ¿sí? Y en ningún caso se puede identificar el nombre y apellido de ese paciente, ¿sí? Esto es a la hora de publicar o a la hora de hacer análisis de datos. Siempre se tiene que entonces respetar la confidencialidad de los datos de ese paciente. Esos pacientes que van a entrar a un ensayo clínico, obviamente que a la hora de entrar al ensayo clínico se le tiene que, digamos, a la hora de invitarlo a entrar, se le tiene que informar cómo va a ser el ensayo clínico. Esto es, cuál es el objetivo de ese ensayo clínico. Es decir, se quiere, no sé, por ejemplo, se quiere evaluar la eficacia de tal molécula versus tal otra.
se quiere evaluar la seguridad, se quiere evaluar si esta preparación farmacéutica es mejor que esta otra preparación farmacéutica. Tiene que estar bien claro el objetivo y comunicado de una manera de que el paciente lo pueda entender. Tienen que evaluar, tienen que estar por escrito en ese protocolo y el paciente o tiene que darse, digamos, toda la información respecto de cuáles son todas las alternativas terapéuticas que tiene el paciente y las que se están dando en ese ensayo clínico. Es decir, el paciente puede tratarse con distintas opciones terapéuticas que se encuentran actualmente en el mercado y cuando entra al ensayo clínico va a tener tales otras, es decir, va a estar tratado con esto o con esto otro. Tiene que, obviamente, indicársele y quedar por expreso que cuando el paciente entra al ensayo clínico, de acuerdo a cómo es el ensayo clínico, puede ser que el paciente tenga X posibilidad de entrar en una rama comparadora y tanta posibilidad de entrar en la rama en la cual va a estar en tratamiento con el producto en investigación. Se le tiene que indicar, en general los ensayos clínicos son versus un comparador. El comparador es el estándar que está comercializado en el mercado. Por ejemplo, para la hipertensión arterial tenemos el enalapril, los IECA, ¿sí? Versus un nuevo producto en investigación que todavía no se conoce. Entonces hay que decirle que el paciente puede ser que esté con el IECA o que esté con un nuevo producto en investigación. Puede ser, que es muy poco frecuente, ahora después vamos a ver los casos, pero puede ser que el ensayo sea contra un placebo, es decir, un principio activo que es el producto en investigación versus un placebo que es una droga que no tiene principio activo, y entonces uno tiene que decirle explícitamente que cuando entra el ensayo clínico puede ser que le toque el placebo o puede ser que le toque el producto en investigación. Tiene que dejar claro en el protocolo, el paciente a la hora de entrar a un ensayo clínico tiene que tener en cuenta, esto va a estar escrito, después lo vamos a ver, pero tiene que estar escrito en el consentimiento informado y tiene que ser explicado por el investigador o por el médico de ese paciente. Pero tiene que quedar claro cuáles son todos los riesgos a los que se somete el paciente cuando entra en un ensayo clínico y los potenciales beneficios. Es decir, puede ser que este producto en investigación sea beneficioso por tal y tal motivo, pero puede ser que no sea beneficioso o incluso que sea perjudicial, y eso tiene que estar en el consentimiento informado. No, es decir, que en ningún momento hay que crearle falsa expectativa a ese paciente a la hora de entrar a un ensayo clínico. Porque puede ser que el producto en investigación sea mejor, pero puede ser que sea igual o que sea incluso peor, que agrave incluso la patología que tenía. Y eso el paciente a la hora de entrar a un ensayo clínico lo tiene que saber. Tiene que saber que puede negarse a participar en la investigación y su decisión de retirarse nunca va a perturbar la relación médico de paciente, es decir, que ese paciente que no entra al ensayo clínico puede seguir en tratamiento en esa institución, con ese paciente, de la misma manera que lo hacía antes y que en ningún momento su negativa va a perturbar esa relación, porque eso sería amenazar o coartar la libertad de ese paciente. Tiene que quedar claro que ese paciente entra al ensayo clínico, firma el consentimiento informado, pero puede pasar que no cumpla los criterios de inclusión. Vamos a suponer que el paciente firma el consentimiento informado, pero una vez que firma el consentimiento informado se le saca sangre para ver si, un ejemplo, o se le toma la presión arterial para ver que cumpla con el criterio de que tiene que tener una presión arterial, una sistólica mayor a, 120. Si el paciente se le toma la presión arterial y no cumple con ese criterio, no se lo va a poder reclutar, es decir, no va a poder continuar el ensayo clínico. Entonces, al momento de firmar el consentimiento informado, el paciente que entra en el ensayo clínico tiene que saber que puede ser que no sea reclutado porque puede que no cumpla con los criterios de inclusión del ensayo clínico. Lo tiene que saber. Lo otro que tiene que saber es que una vez que entra al ensayo clínico puede retirarse en cualquier momento y sin dar justificación puede retirarse, ¿sí?
sin exponerse obviamente a represalias. Otra cosa respecto del cuidado del sujeto es que el ensayo clínico no debe representar ningún gasto para ese paciente. Es decir que, si bien en los estudios de fase 1, que son los que se hacen con voluntarios sanos, en general a los voluntarios se les abona, se les paga cierto valor por la participación voluntaria en ese ensayo clínico. En los restos de las fases, lo que se estipula es que no es que se les paga, sino que no se les paga un valor, sino que se les cubren los gastos de participar. Esto es, todos los viajes que impliquen cada una de las visitas, y los pacientes una vez que entran al ensayo, se les hace primero una visita de reclutamiento, después se le hace visitas, se hacen visitas continuas, el paciente hace visitas continuas al centro, en las cuales se recogen datos de ese paciente, ya sea la tensión arterial, los vitales, se le hacen hemogramas o tomografía, lo que esté dispuesto por el protocolo. Cada una de esas visitas el paciente se le paga el viático, eventualmente se le paga el almuerzo. Si tiene un efecto adverso en el contexto de ese ensayo clínico, se le tienen que cubrir los gastos de la medicación o de la internación, de lo que sea, el gasto que implique ese efecto adverso, ¿sí? Esto como parte del cuidado del sujeto. Bien. Entonces decíamos que obviamente que siempre el sujeto tiene que brindar el consentimiento informado, y el consentimiento informado es un proceso, es decir, no es un documento que uno firma y nada más, sino que es todo un proceso de brindar consentimiento informado, y esto implica que el paciente se le dé el documento, el consentimiento informado, en donde se explican los riesgos, los potenciales beneficios, los objetivos, se detalla todo el procedimiento, todos los estudios que se le van a hacer durante el protocolo, se explica absolutamente todo. El médico le debe explicar conjuntamente lo que está descrito en el consentimiento informado. El paciente se puede llevar el consentimiento a la casa, lo puede leer, puede volver y hacer preguntas. Es decir, que el proceso de firma del consentimiento informado implica todo el tiempo necesario para que el paciente entienda y pueda dar efectivamente su consentimiento voluntario de que desea participar con todos sus riesgos y con todos sus beneficios en ese ensayo clínico. Y entonces debe firmar un consentimiento informado, y debe figurar ese consentimiento informado firmado, tiene que figurar en lo que se llama la carpeta del investigador, tiene que estar en el centro, en la institución. Ese consentimiento informado tuvo que haber sido aprobado previamente por el comité de ética, es decir, que consta con el aval del comité de ética. Tiene que figurar en la historia clínica el momento en el que se firma el consentimiento informado, con el día, con la fecha. Si el consentimiento en general se otorga por escrito, si no puede ser otorgado por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y atestiguado. Y puede pasar que haya pacientes que no son capaces física o mentalmente de otorgar consentimiento, por ejemplo, pacientes inconscientes. Se puede realizar el ensayo clínico solo si la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado es una característica necesaria de la población investigada. Esto, que no se entiende nada, es básicamente lo siguiente. Si entra un paciente en coma, ¿sí?, inconsciente, y el ensayo clínico va a resultar beneficioso para ese paciente, uno nunca sabe si va a resultar beneficioso, pero lo que quiero decir es que si la única manera de estudiar que un determinado fármaco o un determinado procedimiento en un paciente en coma o en un paciente con un traumatismo agudo, la única manera de estudiar si ese fármaco es eficaz o no, es más eficaz o menos que lo que hay hasta el momento, es hacer ensayos en pacientes en coma. No se puede hacer un ensayo
para ver la eficacia de un fármaco en un paciente con un traumatismo agudo en coma, en un paciente en otras condiciones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, la investigación en ese paciente está éticamente justificada. Y en ese caso, entonces, el médico puede pedir el consentimiento informado a un representante legal, ¿sí? Es decir, si ese paciente en coma viene acompañado al familiar directo, se le puede pedir que consienta. Incluso, bueno, después les cuento un poco más, pero imagínense, y vamos a hablar un poco. La población vulnerable incluye a aquellos que no pueden otorgar o rechazar el consentimiento por sí mismo y los que pueden ser vulnerables a coerción o influencia indebida. Por ejemplo, un niño es una persona vulnerable. Un paciente esquizofrénico que está o con enfermedad de Alzheimer, es decir, que tiene dificultad en la capacidad de dar consentimiento, no puede ser excluido de un ensayo clínico, no se le puede no dar la oportunidad de no participar de un ensayo clínico. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede dejar de estudiar si un fármaco es beneficioso o va a mejorar la evolución del Alzheimer por el solo hecho de no utilizar de no hacer participar a este tipo de pacientes, sino que al revés, lo que se tiene que hacer es permitir la participación y el desarrollo de ensayos clínicos en pacientes con enfermedad de Alzheimer, garantizando que en ningún momento se violen los derechos de ese paciente. Pero no hay forma de estudiar el beneficio de un fármaco en la enfermedad de Alzheimer o en la esquizofrenia si no se trabaja con esa población. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y desde ese sentido es ético poder hacer esos ensayos siempre y cuando, les vuelvo a repetir, se garantice la seguridad y los derechos de esos pacientes. Entonces, en ese caso, cuando se trata con pacientes que son vulnerables, se puede utilizar un testigo, ¿sí? En los casos de los niños, siempre el consentimiento informado lo firma el representante legal y el comité de ética puede además determinar que por ser población vulnerable esté presente un testigo. Entonces el niño siempre tiene que, por ser menor de edad, siempre tiene que firmar el consentimiento un representante legal y el niño tiene que sí o sí asentir. ¿Qué quiere decir? Dar su asentimiento. No puede dar su consentimiento, pero sí puede dar su asentimiento. Es decir, que si el chico no quiere participar en el ensayo clínico, por más que su padre o su madre o el representante legal consideren que es beneficioso para él, no va a participar porque el niño puede decidir no hacerlo. Con un paciente esquizofrénico o alterado en sus capacidades mentales, también tiene que firmar un representante legal y un testigo, ¿sí? Bien. Entonces, la investigación médica en una población o comunidad con desventaja o vulnerable solo se justifica si la investigación responde a las necesidades y prioridades de salud de esta población y si existen posibilidades razonables de que estos puedan beneficiarse de sus resultados, ¿sí? Otra población que uno puede considerar vulnerable es personas analfabetas o personas en condiciones socioeconómicas desfavorables. ¿Por qué? Porque uno puede pensar que ese paciente que está en condiciones socioeconómicas desfavorables decide entrar al ensayo clínico porque va a estar más protegido, porque se le va a pagar el almuerzo, se le va a pagar el viático, se le va a brindar gratuitamente la medicación. Entonces uno podría pensar que es vulnerable desde el punto de vista de que el investigador puede influenciar a que acepte a participar porque se le va a dar todos esos beneficios, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista se considera población vulnerable y en ese caso es útil que el consentimiento informado lo firme un testigo, ¿sí? Al final de la investigación, todos los pacientes que participan tienen derechos a ser informados sobre sus resultados y compartir cualquier beneficio, por ejemplo, acceso a intervenciones identificadas como beneficiosas en el estudio o a otra atención apropiada o a beneficios. Ese paciente, una vez que termina el ensayo clínico, no se lo puede dejar sin tratamiento. Se le tiene que brindar
la intervención que se identificó beneficiosa, ¿sí?, para ese paciente, ya sea la nueva o la anterior, o la que ya se conocía. Con respecto al uso de placebo, el uso de un placebo o de ningún tratamiento es aceptable en estudios para los que no hay una intervención probada existente. Por eso yo les decía que el uso de placebo es bastante, se da en reducidas situaciones, ¿sí? Si vamos a suponer un ensayo clínico que se hace para evaluar la eficacia de un analgésico nuevo, ¿sí?, en pacientes que tienen artrosis, ¿sí? Hay hoy en día alternativas terapéuticas para ese paciente con artrosis. Entonces no se puede hacer un ensayo clínico donde se incluyan pacientes que van a estar tratados con placebo, o sea, sin el principio activo, y con el nuevo antiinflamatorio. No es ético dejar a ese paciente desprovisto de tratamiento cuando hay alternativas terapéuticas. Entonces lo que se tiene que hacer es hacer un ensayo clínico contra un comparador, el nuevo antiinflamatorio versus un AINES, ¿sí? Es decir, una alternativa probada científicamente que es eficaz para ese paciente. Y entonces uno compara la eficacia y la superioridad o no de ese nuevo tratamiento versus el tratamiento estándar o el comparador. Entonces, ¿en qué casos hay placebo? Imagínense un paciente oncológico que ha pasado por todas las alternativas de tratamiento, ¿sí?, ya se ha quedado sin alternativas terapéuticas. Entonces, ese paciente que de todas maneras estaría sin tratamiento oncológico, estaría simplemente con un tratamiento paliativo, imagínense, del dolor, ese paciente en estadio terminal que de todas maneras estaría sin tratamiento, puede entrar a un ensayo clínico que se va a hacer versus placebo. ¿Por qué? Porque el paciente igual estaría sin tratamiento, entonces, digamos, no lo estoy sometiendo, no lo estoy dejando sin tratamiento cuando podría tener algunos, ¿entiende? El paciente de todas maneras estaría sin tratamiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en ese caso estaría justificado que entre un ensayo clínico en el cual se va a probar una nueva alternativa de tratamiento oncológico que se desconoce si es beneficioso o no, versus una rama placebo. Cuando por razones metodológicas, científicas y apremiantes el uso de un placebo es necesario para determinar la eficacia y la seguridad de una intervención que no implique un riesgo, efectos adversos graves o daños irreversibles para los pacientes que reciben el placebo o ningún tratamiento, en ese caso también está contemplado el uso del placebo, ¿sí? Pero se debe dar muchísimo cuidado de evitar abusar de esta opción. Información. Todo ensayo clínico tiene que estar inscrito en una base de datos disponible al público antes de aceptar a la primera persona. Los autores, directores y editores todos tienen obligaciones éticas con respecto a la publicación de los resultados de su investigación y se deben publicar tanto los resultados negativos e inconclusos como los positivos, o de lo contrario tienen que estar a la disposición del público. Bien. Obviamente esto ya lo dijimos por GCP, siempre tienen que prevalecer los derechos, la seguridad y el bienestar de los individuos, entonces tiene que haber información clínica y preclínica adecuada sobre la droga o dispositivo a evaluar que apoye el estudio propuesto y tiene que ser científicamente sólido y estar descrito en forma clara y detallada. Bien. Habíamos hablado del consentimiento informado. Siempre los principios éticos del consentimiento informado son la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. El consentimiento informado debe describir los tipos y objetivos de la investigación, el tiempo esperado de participación, todos los procedimientos que se van a realizar, los riesgos y beneficios esperables, los costos y obviamente asegurarle que se va a mantener la confidencialidad de los datos. Siempre el consentimiento tiene que estar escrito como para que lo entienda, se dice que tiene que estar escrito como para que lo entienda una persona de 12 años. O sea, tiene que estar escrito con terminología que el paciente lo pueda entender,
¿sí? Y si no, el investigador principal tiene que hacer todo lo posible para que el paciente entienda ese consentimiento y que pueda brindar voluntariamente y con comprensión y con competencia su consentimiento. Tiene que informar clara y taxativamente que la participación es voluntaria, que se puede abandonar en cualquier momento sin penalización ni pérdida de beneficios, que ni los tratamientos ni los procedimientos involucrados implicarán gasto alguno para el sujeto experimental, y la firma del consentimiento no significa la pérdida de ninguno de los derechos que legalmente le corresponden. El consentimiento no es un contrato de trabajo, ¿sí? Bien. Respecto al investigador principal, siempre tiene que ser un médico calificado en GCP, calificado en el protocolo, ¿sí? El patrocinador tiene que ser responsable de poder capacitar tanto al investigador principal como a todos los que van a participar del ensayo clínico para una conducción adecuada del ensayo. Tiene que ser continuamente evaluado en su formación académica, entrenado, ¿sí? Y evaluado en la formación, en el entrenamiento y en la experiencia, ¿sí? La disposición 66-77 del ADMAT justamente plantea esto, que el investigador tiene que ser idóneo por formación y experiencia, no solo, y esto es importante, no solo tiene que ser idóneo en la materia, es decir, que si se está evaluando un nuevo antihipertensivo tiene que ser un cardiólogo renombrado, porque puede ser un cardiólogo renombrado, pero no saber cómo conducir un ensayo clínico, cómo reclutar a los pacientes, cuáles son las normas que se deben cumplir, cómo se debe hacer para que se cumplan las reglas CGP, para que se conduzca adecuadamente el ensayo clínico. No es lo mismo ser un profesional capacitado en cardiología que ser un profesional capacitado en cardiología y en la realización de un ensayo clínico, ¿sí? Y entonces esto tiene que tenerse en cuenta. Sobre todo porque del investigador principal va a depender mucho la confiabilidad de los datos que se obtengan. Es lo que yo les decía antes. Si uno elige un mal centro y un mal investigador, la recolección de los datos va a ser errónea y no va a ser confiable, ¿sí? Esto no solamente implica que el investigador puede caer, digamos, en lo que es la falacia, no sé, entrar pacientes que no cumplen con los criterios de inclusión e inventarle los criterios, sino que puede ser cosas menores, como por ejemplo que no se haga un buen manejo de la dispensación del fármaco, ¿sí? Por ejemplo. O que no se cumplan con las visitas como se tenían que cumplir, o que no se noten todos los datos en el documento fuente, que se pierdan datos, ¿sí? Eso también hace un mal investigador. Bien, comité de ética, 2 palabras del comité de ética. El comité de ética es un grupo independiente de personas que está formado por profesionales médicos y no médicos, y por no profesionales, incluso pueden ser personas de la comunidad, que tienen la responsabilidad de verificar que se proteja la seguridad, la integridad y los derechos humanos de las personas que van a participar en el estudio. Entonces lo que van a hacer es evaluar el protocolo de investigación y evaluar los consentimientos informados, ¿sí? Siempre se tienen que constituir y ejercer su tarea libre de influencia de aquellos que conducen o intervienen. Es decir, que no tiene que haber ningún conflicto de interés, en el sentido que obviamente el que evalúa o el que forma parte del comité de investigación no puede formar parte ni del sponsor, ¿sí? Ni ser parte del grupo que va a formar, digamos, que va a investigar o que va a formar parte del ensayo clínico. No puede ser ni coordinador, ni subinvestigador, ni investigación principal, porque obviamente va a querer que el ensayo clínico se realice y puede entonces votar a favor de que se realice cuando no está adecuadamente o no es éticamente ese protocolo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido hablamos de conflictos de interés. Entonces, tiene que estar formado por al menos 5 miembros, ¿sí? Que no deben pertenecer todos a la misma profesión. Al menos un miembro tiene que tener un área primaria de interés que no sea la científica. Al menos un miembro no esté relacionado con un integrante del equipo. Algo que es importante es que si va a haber un miembro
del ensayo clínico, si va a estar formando parte del comité, puede hacerlo, pero tiene que abstenerse de votar, ¿sí? Y se puede invitar a un experto en el tema, aunque no va a tener poder de decisión, ¿sí? Entonces, la idea del comité de ética es que uno pueda asegurar una amplia gama de opiniones, tanto en lo científico como en lo religioso o en lo cultural, en lo económico, en lo social, para garantizar siempre la seguridad y los derechos del paciente, ¿sí? Bueno, esto después lo leen ustedes tranquilos. Las obligaciones del investigador, como decíamos, es siempre respetar las buenas prácticas de investigación clínica, informar al paciente, obtener el consentimiento informado, completar el CRF. El CRF es el formulario de registro clínico individual. Todos los datos que están en la historia clínica se tienen que pasar a este CRF. ¿Sí? El CRF es la forma en que el sponsor recolecta los datos de los pacientes en cada uno de los centros y es la forma de que los datos lleguen después a hacer un análisis estadístico. Siempre tiene que asegurar la confidencialidad de los datos, custodiar la totalidad del material utilizado en el estudio, ¿sí? Siempre tiene que, el investigador principal es el responsable de notificar tanto al comité de ética y eventualmente al ente regulador si han habido modificaciones en el protocolo o si han aparecido reacciones adversas, ¿sí? Esto es fundamental. Siempre que hayan efectos adversos serios, ¿sí? Efectos adversos graves que comprometan la vida del paciente, ahora eso lo vamos a ver, siempre el investigador principal es responsable de dar aviso al comité de ética y de dar aviso al ente regulatorio, ¿sí? del suceso de estos efectos adversos, ¿sí? En realidad, el investigador principal lo bueno, después les cuento. El patrocinante es el que busca la autorización de los centros, la autorización de la agencia, ¿sí? El ANMAT, el que propone al investigador principal, facilita al investigador toda la información sobre ese producto en investigación y es responsable de entrenar a ese investigador y a todo el grupo en cómo se debe realizar el ensayo clínico. Es responsable de monitorear durante el ensayo clínico los datos que se van levantando y que el ensayo clínico se realice en forma adecuada, es decir, que se haya dado la medicación correctamente, en los días y en las dosis que estaban dispuestas por el protocolo, es decir, monitorear que se cumpla continuamente con el protocolo y con GCP. Bien, y este círculo es un poco lo que yo les hablaba antes, de que para que un protocolo se apruebe por la ANMAT, tiene que ser previamente aprobado por un comité de ética independiente, por los comités de docencia y ética hospitalarios, y entonces recién ahí va la ANMAT y la ANMAT puede aprobar o rechazar el desarrollo de ese protocolo.